Hola, buenas tardes a todos los que se han conectado junto a nosotros al lanzamiento del libro Publicidad para una Historia de Empresas Gascos. Soy Nicole Becerra de Fundación Gasco y les doy la bienvenida a este lanzamiento. Me acompañan Carla Álvarez, quien es jefa de proyecto de Educación en Energía y Patrimonio, y Raimundo Martín, de periodista de Gasco. Bienvenidos, ellos fueron parte importante de este lanzamiento, del desarrollo de este libro, mejor dicho, del periodo de investigación, de escritura, de recopilar las imágenes que estamos viendo, que vamos a ver a continuación. ¿Cómo están Raimundo y Carla? Bien, Todo ¿y bien, tú, muchas Nicole? gracias, Nicole. Bien, muchas gracias. Antes de comenzar a analizar el libro, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la publicidad, el desarrollo y el desarrollo de la marca de Empresas Gasco, cómo ha sido el desarrollo de la energía, del gas y algunos hitos que han marcado a la sociedad chilena. Para comenzar, Carla nos va a contar un poco cómo ha sido esto, qué es lo que vamos a encontrar, cómo fue el periodo de investigación, cómo fue recopilar todas estas imágenes, que aunque ustedes no lo crean, hay algunas que son de 1900, incluso más antiguas, y por qué es tan importante este libro para Empresas Gasco y para todos los que se están conectando junto a nosotros. Bueno, voy a partir por cómo fue el proceso de investigación primero. Fue un proceso bien largo. Este proyecto lo partimos en el año 2017, vinculado a un proyecto que está acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Y desde ese momento comenzamos a investigar con un grupo de estudio liderado por Pedro Álvarez Caselli, que es un historiador y diseñador de la Universidad Católica. Él junto a su grupo de investigación lo que hicieron fue recorrer una serie de bibliotecas de Santiago principalmente, la Biblioteca Nacional por supuesto, y algunas otras bibliotecas específicas de diferentes universidades para buscar algunas de las imágenes que tenemos presentes en el libro. Además de eso, nosotros como Fundación Gasco administramos una biblioteca propia en donde está nuestro archivo patrimonial, por supuesto, y desde allí también salió una parte de los afiches publicitarios que vamos a conocer hoy día y que además hay otros que vamos a ir mostrándoles a lo largo del tiempo cuando ya estén catalogados y digitalizados. Así que ese fue parte del proceso de investigación y posteriormente hicimos un proceso de escritura en los que participamos algunas personas de la compañía y además de Pedro y su equipo. Y bueno, ¿por qué es importante este libro? Porque nos hace recorrer y recordar, por supuesto, la evolución de la publicidad de la marca Gasco, que es una marca más que centenaria, tiene 165 años de historia, y así conocer el legado que esta marca ha tenido en los hábitos de consumo de la sociedad chilena, vinculada, por supuesto, al tema energético. ¿Ya? Eso, Nicole, por esa parte del proceso de investigación. Y ahora les quiero mostrar cuáles han sido la evolución de los logos de esta compañía. El primer logo que tuvimos se llama Monograma. No es un logo propiamente tal, porque en ese momento todavía no existían. Y ese monograma está presente en un vitral de nuestra casa central, de nuestras oficinas corporativas, y esa fue la primera forma o monograma en la que se reconoció esta compañía, y posteriormente fue cambiando a partir de los diferentes cambios de razón social que ha tenido la compañía, que más tarde Raimundo les va a comentar algunos de esos temas. Así que los invito a que puedan seguir la transmisión y conocer lo que les queremos contar. Muchas gracias, Carla. Y como nos adelantó, vamos a ver más de 160 años, 165 años de historia a través de 5 capítulos que los dividimos en algunos hitos, periodos de investigación, etcétera. Y vamos a comenzar con el primer capítulo que se llama Del alumbrado público a la iluminación domiciliaria de 1856 a 1909. ¿Qué podemos ver en este capítulo, Raimundo? A ver, cuéntanos un poco más qué puede encontrar la gente en este periodo, en este primer periodo. Gracias, Nicole. Sí, es un periodo, como pueden ver, bien antiguo, de 1856, estamos hablando de 2 siglos atrás. Y esta compañía nace, más bien hay un hito importante, por lo que podemos definir como su fecha de nacimiento, que es la incorporación como gran tecnología de lámparas a gas e hidrógeno. Y para este granito, lo primero que se hizo fue iluminar las calles y el Teatro Municipal de Santiago.
Ese fue como el principal, la primera piedra, por decir, que puso la compañía para nacer y para iluminar las calles de Santiago y el Teatro Municipal. Como en esa época no había muchos medios que llegamos, la gente se informaba más que nada a través de los diarios y la publicidad era muy escasa. Por lo tanto, lo que se hacía en ese tiempo eran pequeños anuncios insertos en los periódicos y, como pueden ver, eran prácticamente solo texto. Y se daba a conocer los avances y la oferta que tenía este gas hidrógeno sobre el carbón y la leña, es decir, cuáles eran las ventajas que tenía esto. También tuvo un cambio de nombre, esta compañía no se partió llamando necesariamente Gasco, sino que partió con el nombre de Urmeneta Eastman, que luego pasaría a Compañía de Gas de Santiago y luego a Compañía de Consumidores de Gas de Santiago, que fue la razón social que tuvo por muchos años. Como ven en la ficha ya aparece ahí el nombre de Compañía de Consumidores de Gas de Santiago. Un hito importante que también se refleja durante esta época de este capítulo del libro y la historia de la compañía es que se introdujo la luz incandescente. Obviamente más adelante la electricidad dominaría este segmento de la luz incandescente, pero durante ese tiempo el gas fue el gran factor para trascender esta luz y se utilizó a la mujer como parte de la modernidad. Era como un imaginario que se vio reflejado en la publicidad. Ahí vemos algunos afiches que se usaron como utilizando a la mujer y el nombre de la compañía como Compañía de Gas de Consumidores. Y el título de gas incandescente, es decir, cómo la mujer la utilizaban para poder apropiarse de este segmento de la luz. Eso es como lo principal que hubo durante este primer periodo, donde pasamos desde las calles de Santiago, la iluminación, al gas incandescente en las casas y en algunos lugares. Muchas gracias, Raimundo. Como podemos ver acá, dos afiches ya de la época y, como decía también, los primeros avisos eran más que nada textos, solamente en blanco y negro, y acá ya vemos imágenes, ya vemos dibujos y cómo la mujer es un componente importante de la modernidad que se quiso traslucir acá en los afiches publicitarios. Así que ahora vamos por el segundo capítulo de este libro, que se llama A la conquista de los hogares, los artefactos domésticos, y acá ya vamos a entrar en el periodo de 1910-1940, y será Carla quien nos contará sobre este capítulo. Sí, bueno, yo voy a continuar como con lo que les venía contando Raimundo. En este capítulo principalmente vemos un cambio fundamental dentro de las piezas publicitarias de este libro, ya que hay un cambio de foco, un cambio de giro en el fondo de lo que venía siendo Gasco. Lo que pasó en el año 1900 fue que se consolidó el uso de la electricidad. Por lo tanto, el gas que antes se utilizaba para iluminar, por ejemplo, las calles de Santiago o las casas de las personas, comenzó a dejar de usarse, ¿ya? Y por lo tanto, lo que tuvo que hacer esta compañía fue reinventarse, como lo ha hecho muchas veces a lo largo de su historia. Entonces lo que hicimos fue introducir dentro de las casas de las personas artefactos domésticos que funcionaban a gas. En este caso son cocinas, calentadores de agua y además calefactores para poder calefaccionar diferentes espacios de la casa. Por lo tanto, la publicidad cambió de giro. Si bien antes ya se venían desarrollando imágenes o algunas ilustraciones, en esta época hubo un fuerte fenómeno de consolidación de ese tipo de publicidad vinculada específicamente al confort que daban estas nuevas tecnologías para el hogar y cómo aportaban estas tecnologías a mejorar la calidad de vida de las familias chilenas. Así que fue un vuelco bien importante y bien que se reconoce muy bien dentro de esta narrativa de la publicidad de nuestra marca. Y ahí comenzaron a aparecer imágenes como estas, como las que ustedes pueden ver acá, en donde se marca muy definitivamente la figura femenina, la figura de la familia también, y cómo estos artefactos domésticos empiezan a impactar positivamente en la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, se habla de la rapidez, de la economía y de la seguridad de estos combustibles al interior del hogar. Lo cual creo yo que es súper interesante porque se fue como cambiando el foco de cómo se vivía en esos años al fin.
Y bueno, como este era un combustible nuevo, un combustible que era muy innovador para la época, y por supuesto que los artefactos también eran artefactos muy innovadores, lo que hizo esta compañía fue realizar clases de economía doméstica dentro de nuestras oficinas centrales, que hoy día siguen siendo las mismas, ubicadas en la misma dirección. Y allí realizamos estas clases de economía doméstica para poder enseñarle a las personas, principalmente mujeres en este periodo, a utilizar de manera eficiente las cocinas, los calentadores, los calefactores, ¿ya? ¿Por qué tuvimos que hacer esto? Porque como era una nueva tecnología, las personas no sabían utilizarla, entonces nos hicimos cargo de ese desconocimiento para que el uso de este combustible fuera seguro y además se pudiera sacar el mayor partido posible a este combustible tan innovador en ese minuto. Y acompañando a estas clases de economía doméstica también realizamos recetarios como el que ustedes ven acá, y por supuesto esto fue acompañado de más publicidad, con muchas más imágenes, ya con información un poco más concreta, y obviamente sacando a relucir que este combustible era como el combustible de así totalmente famoso y totalmente eficiente y necesario en las casas de las personas. Ahí podemos ver una imagen donde aparece una cocina que en ese minuto ya se transformaba como en un objeto de deseo para todas las familias chilenas, todos querían tenerlas y poder usarlas por las funciones que tenían. Y acá seguimos con esta misma línea y podemos ver nuevamente cocinas, las casas de las personas, ya vemos unas casas un poco más modernas, unos artefactos mucho más modernos que en el fondo van acompañados del proceso de modernización de la sociedad chilena, ya dejando atrás algunos hábitos como por ejemplo cocinar a leña o cocinar con carbón, y ahora ya como que vamos nosotros acompañando este proceso de modernización tanto de la ciudad como modernización de los hogares también. Y se ven unos afiches mucho más coloridos, más bonitos, más llamativos. A mí me gustan mucho y además se destacan atributos como la economía, la rapidez y la higiene que se le da, que entrega este combustible. Muchas gracias, Carla, por contarnos sobre este segundo capítulo, esta segunda parte de la historia de Empresas Gasco. Y como dices tú, la publicidad acá ya empieza a tomar un rol más coloriento, por decirlo de alguna forma, con más visibilidad, ciertas características. Y qué increíble que se hacían clases para aprender a usar la cocina. A mí eso me llama Así mucho la es. atención. Para algo que nosotros tan cotidiano, antiguamente se tuvo que enseñar. Así que Totalmente, y era una forma muy importante también de difundir los beneficios que tenían estas cocinas. Se daban descuentos en la sala de ventas y o ahí sea, hay era el boom todo. de la época. Era el boom de la época y era una forma de hacer marketing también. Exacto. Y llegamos hacia nuestro tercer capítulo, ya vamos como en la mitad del libro, que se llama Del gas licuado, energía innovadora, de 1941 a 1970. O sea, acá marca un hito súper importante la llegada del gas licuado, ¿no, Raimundo, que nos va a contar? Así es, ese es el gran hito de este capítulo, de esta parte de la historia de la compañía, y que lo plasmamos en este tercer capítulo del libro, entre 1941 y 1970, y es el inicio de la distribución de gas licuado. Ya ustedes conocen el típico cilindro que ustedes de repente vienen a las casas, entonces este es como el inicio de que marcó una fuerte campaña que instaló la compañía para mostrar la fabricación y venta, no solo artefactos domésticos, sino que también de otros productos, pero todos estos ahora son a gas licuado. Es importante también que durante este periodo empieza a aparecer ya, como ven, el logo Gasco. Como ven ahí la imagen, una llamita con un logo más antiguo, distinto a lo que conocemos hoy día. Y este logo ya se empezaba a plasmar en la publicidad de la época. Ya empezamos a ver con estas siglas cómo se siguen instalando los artículos que ofrecía la compañía. Como podemos ver en las siguientes imágenes, vemos, por ejemplo, cómo se instala el logo en este estanque industrial para edificios residenciales y dirigido más que nada quizá a la constructora, al arquitecto, como vemos ahí. El Califón Multigas, es decir, ya no estamos hablando solo de la cocina gas, sino que estamos hablando de un Califón o incluso de parrillas portátiles. De hecho, ahí mismo, como ven en la ficha, dice cocinilla portátil Gasco. Entonces ahí vemos cómo la compañía empieza a diversificarse un poco en todos estos productos
y empieza también a instalar el gas licuado como una solución que es mucho más fácil de transportar. Para el tema publicitario, como para potenciar todos estos productos y toda esta gama de cosas que ofrecía, apeló a la experiencia y trayectoria en su publicidad. Pueden ver las imágenes que empezaba a dar más visibilidad a su marca, como lo vimos recién, y vemos acá, por ejemplo, utilizando el Super Gasco. Y un hito importante también es que se instala una frase, que hoy día puede sonar muy antigua, pero en ese tiempo fue muy importante, que es el gas refinado. Y lo que buscaba esta frase como marquetera, esta frase publicitaria, era que esta tecnología estaba enfocada en referencia al cambio de las materias primas y daba una mayor pureza al combustible. Es decir, como tratando de desplazar ya lo que se usaba, carbón o leña, ya dejándolo atrás y diciendo no, el día del gas refinado es la energía limpia, es la que te conviene y es mucho más cómoda. Te da como, ahí vemos una mujer como casi que soñando con esta posibilidad de usar gas refinado. Entonces, eso es lo que pela, por ejemplo, o acá en esta imagen que vemos que instala el gas de cañería refinado, o sea, más comodidad, solo 26 cuotas, o sea, y como cocinando súper fácil, entonces como que ya no esa mezcla de valores que había la leña en la cocina y quedaba llena de humo, entonces como que buscaba cambiar ese tipo de cocina que existía antes. Por lo mismo también la publicidad, como les contaba, donde se utilizaba mucho la experiencia y la trayectoria que tenía la marca, ahora es, ¿qué significa gasco? Bueno, gasco era gas refinado, una forma de cocinar más limpio. Y vemos la imagen del medio un recetario consejero, que tal como contaba Carla en el capítulo anterior, ya se estaban empezando a utilizar como este tipo de publicidad también a través de recetas. Entonces fue una forma también de abarcar al público y dar a conocer no solo recetas, sino que también que necesitáis estos artefactos para poder cocinarlo. Así que es una época como de transición, pero gran relevante en el gas refinado y también en la incursión del gas licuado como en sus primeros momentos de la historia de nuestro país. Muchas gracias, Raimundo. Ahí vemos también cómo la publicidad ya es mucho más colores, ya acá se empiezan a usar textos llamativos para hacer los llamados comunicacionales que se les dice, y vemos también que el gas refinado pasa a ser algo súper importante en las cocinas de todos los hogares, por lo menos Santiago, y vamos así a nuestro penúltimo capítulo, aunque ustedes no lo crean, que se llama La expansión territorial y los nuevos negocios, que son desde 1970 al 2000. Acá, como dice el nombre del capítulo, Nueva expansión territorial, Carla, que nos puede ahondar sobre esto. Sí, bueno, aquí ya estamos en otra etapa de Gasco, donde ya está consolidado el negocio del gas licuado y también el negocio de el gas refinado de cañería en el fondo. Entonces hay un giro en la publicidad que se realiza, pero hay un momento en la historia que que es un momento bien complejo para la comunicación. Los comienzos de los 70, durante la década de los 70 en realidad, ahí fue un proceso de hartas restricciones económicas, por lo tanto la publicidad no fue como en los años anteriores, no fue de manera tan extensa, no se publicó tanto y además cambió un poco la forma de hacer publicidad. Todo era un poco más plano, un poco más austero, digámoslo de alguna manera, ¿ya? Sin embargo, cuando esto ya fue cambiando, cuando ya entramos a la década de los 80, esta compañía ya está con su proceso de consolidación como marca Gasco, como la conocemos hoy en día, ya listo. O sea, ya todo el mundo conoce esta marca, todo el mundo ya sabe qué es lo que significa Gasco, también reconoce su trayectoria y podemos ver también cómo eso en el fondo se plasma en el desarrollo de la compañía. Y lo que pasó acá fue que por un lado se comenzó a visibilizar el gas de ciudad como un combustible del futuro, como un combustible limpio. Si me puedes pasar a la siguiente imagen, acá podemos ver un afiche publicitario que cambia, un afiche que ya no es estas mujeres perfectas que aparecen en la cocina, sino que vemos algo un poco más abstracto, si lo podemos decir de alguna forma, y se apela
considera que este combustible es el combustible del futuro particularmente, y además que es una energía muy, muy limpia. Y ya ahí nos damos cuenta del enfoque por la sostenibilidad que hemos tenido desde ese momento. Y además, por el otro lado, vemos otro afiche vinculado ya al tema del gas licuado, en donde se consolida este negocio, por supuesto, y además este negocio está avalado por la gran trayectoria que tiene Gasco desde su fundación en el año 1856. Así que son estos dos periodos muy importantes y muy reconocibles para la publicidad. Y todo eso nos lleva a un cambio muy importante para nosotros, que es la expansión territorial de nuestro negocio. Cuando me refiero a expansión, estoy hablando de, por ejemplo, la creación de diferentes filiales en el norte, en el sur de Chile, y además la creación de una filial muy importante para nosotros, que es Gasco Magallanes, la cual se fundó en el año 1981, y allí tenemos actualmente también la gran tarea de abastecer a las comunidades de gas natural y gas licuado en algunos sectores más alejados de la ciudad. Así que esta expansión territorial se comenzó a ver de esa forma, y además en el año 1992 se fundó nuestra filial Metrogas, que ya no es nuestra, pero nosotros fuimos los fundadores, y esta filial lo que hacía era abastecer a la ciudad de Santiago de gas natural también. Y junto con este proceso de expansión territorial, de creación de filiales para poder abastecer a diferentes clientes, ya no solamente en la región metropolitana, sino que en otras regiones, comenzó también un proceso súper importante para la publicidad, en el cual se comenzó a utilizar mucho el spot televisivo, como vemos en la imagen de la izquierda. Ya no solamente eran imágenes en diarios o en revistas, sino que todo se comenzó a diversificar. Así como diversificamos también nuestro negocio a lo largo de Chile, también pasó con la publicidad, y por supuesto comenzamos a hacer publicidad de las filiales, y además a mostrar los diferentes servicios que ya en este momento teníamos. Ahí hay una imagen súper representativa, yo creo, de lo que todavía siguen siendo la publicidad del gas, en un entorno familiar, obviamente, con el calor de esta compañía que abastece a diferentes tipos de público. Muchas gracias, Carla, por contarnos sobre el penúltimo capítulo. Y ahí ya vimos por qué se llamaba así, expansión territorial, era porque Así de es. verdad llegamos a las distintas regiones y más chilenos tuvieron acceso a este tipo de energía, a los beneficios que son para el hogar principalmente o para zonas más industriales. Y como también la publicidad se empezó a ir a otros lados que no solamente era la prensa escrita, sino que los spots de televisión, radio fueron fundamental durante esta época. De esa manera llegamos al último capítulo, al capítulo 5 de este libro, que se llama De los multiservicios a la solución energética, desde del 2001, disculpen, a la fecha. Así que ya vamos a una parte más actual, a lo mejor los que nos están acompañando van a empezar a reconocer mucho de lo que les va a ir contando a Raimundo, de que vamos a ir viendo en este capítulo. Sí, así es, no me voy a adelantar, pero sí, vamos a ver algo, un comercial bastante icónico, una imagen del comercial, creo del comercial, tal recuerdo cada uno. Pero esta época, que si bien son 20 años que están plasmados en el libro, pasan hartas cosas, a pesar de ser un periodo más corto. Y una de las grandes hitos, que es la expansión de Gasco a otros combustibles, es la expansión de este combustible a otros usos, en este caso los vehículos, con la creación de Autogasco, con una publicidad donde buscaba destacar estos atributos que tenía el gas vehicular. Por ejemplo, vemos la publicidad que dice más conveniencia, más ecología, más autonomía. Entonces, como destacando por qué convenía utilizar el gas vehicular. En paralelo, para no irme del gas vehicular, también se implementó una flota en Magallanes, una flota de buses, que estuvo funcionando por muchos años por medio de gas natural, que funcionaba bajo la marca Movigas. Esta fue una marca de la compañía, y estuvo muchos años presente en la zona funcionando con una flota de buses a gas natural. Actualmente no sigue esta flota, cambió la concesión, pero esa es otra historia. Pasando a un hito quizá un poquito más icónico, más que todos se acuerdan, las llamitas
las llamitas y las llamas de Gasco, porque estaban las llamas, las llamas adultas y las llamitas, los niños. Estos personajes corpóreos azules que tanto marcaron la publicidad de época, se potenció esta publicidad de gas licuado. Yo creo que ahí ya quedó totalmente plasmado en el colectivo de todos lo que era Gasco y lo que ofrecía y su negocio de distribución de gas licuado. Y aprovechando las llamitas, hicieron comerciales, usaron hits como el hit del Nacho o alianzas comerciales con la marca Líder Presto, como con Marcos Taus hizo algo, Servipack. Entonces se usó mucho publicitariamente el tema de las llamitas. No me puedo no referir, porque en este periodo también hubo un hito importante que fue la internacionalización de la compañía. La compañía llegó al mercado colombiano a través de la adquisición de dos importantes empresas de distribución de gas licuado allá, que son Vidagas y Unigas. Y para no aburrirlos con la historia, simplemente destacar que la publicidad que se ocupó en Colombia mantenía una misma línea que es la que se utiliza en Chile, apelando a las soluciones energéticas, que sean integrales, soluciones para comerciales, para residenciales, cilindros, etc. La Carla les contó hace un rato que la empresa tuvo hartos cambios de nombre, razón social. Si bien Gasco es el nombre que ha quedado más plasmado en todos nosotros, en 2007 se creó Empresas Gasco, y la marca Gasco quedó como, por decirlo, como una filial dentro de este holding. Gasco se dedicó netamente a la distribución de gas licuado, como lo hace hoy día, y a la solución energética, pero este holding quería abarcar un poco más allá de la distribución de gas licuado, y lo que buscó esta creación era potenciar este tema de la solución energética, ya no solo a través del gas, sino que también a través de la creación de distintas filiales como son Gascoluz, Copiapó Solar, Inersa, que buscan ser soluciones a través de energías renovables, pero en complemento con el gas. Entonces ahí vemos cómo ya se empieza a diferenciar esta publicidad, y ya empezamos a dejar atrás las llamitas y las llamas. Ya no nos referimos tanto al típico calefactor de cocina, donde aparecen las llamas azules, sino que ya nos vamos a cómo generamos energía más limpia en industrias como agrícola, minera, acuícola. Entonces vemos cómo la compañía se empieza a diversificar y a abarcar la publicidad de otro modo. Ahí pueden ver como el nombre del cambio de marca, donde sale ya Empresa Gasco. Y para ello también hay que usar la tecnología y empezar a innovar. Y dentro de la distribución del gas licuado, una gran innovación fue el lanzamiento de Gasco Móvil, que después ya terminó llamándose Gasconet. Y no solo ayudó a hacer más fácil la vida de las personas para la hora de pedir gas, que sea más rápido, más fácil de pagar, que pueda seguir donde viene el pedido, sino que también la publicidad se enfocó en eso. Durante este capítulo se marca mucho, y durante la historia los comerciales estuvieron muy enfocados a esto. Entonces, durante estos últimos años, esta publicidad estuvo marcada entre Gas Connect, como la innovación en el gas licuado, pero también en todo lo que es la solución energética, y como en la imagen, por ejemplo, paneles solares. En la siguiente, como ven a continuación, vemos también soluciones, por ejemplo, para energía térmica. Vemos ahí como los estanques ya están haciendo una solución que es mejor que el diésel, que muchas empresas utilizan diésel, entonces como el gas licuado puede ser una energía de transición esencial. Por último, no menos importante, hoy día le estamos hablando de la Fundación Gasco. La Fundación Gasco es parte de Empresas Gasco, y su rol, su objetivo de creación abarca tres grandes áreas que son patrimonio, educación en energía y arte y cultura. En la imagen podemos ver la Sala Gasco, una exposición que se llama Some Economist, de un artista colombiano. Y esta exposición se montan como 4 o 5 años y está en la misma casa matriz de la compañía, y es abierta al público. La gente puede ir y de manera gratuita puede conocerla y visitarla. En la imagen de abajo vemos el Centro de Experiencias Gascoduca, donde se hacen cursos y recorridos a colegios y alumnos para que puedan conocer un poco más de la historia del gas y de la energía en nuestro país y a nivel mundial también. Es un centro súper choro, y los cursos han ido durante muchos años a recorrer esto. Lamentablemente por la pandemia está un poco lento ahora, pero esperemos que se retome pronto. Eso te puedo contar, Nicole, en general, de este último capítulo, de este lindo libro que quedó. Muchas gracias, Raimundo, por este último capítulo. Y bueno, como tú tocaste el tema, Sala Gasco abre este jueves sus puertas al público con 2 exposiciones muy interesantes para que todos puedan ir a verla. Y
siguiendo todos los cuidados y medidas de protección que obviamente nos exige en este minuto de nuestro país. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros por hacer este recorrido. Fueron más de 165 años de historia, que ustedes no lo crean, que se dividen en 5 capítulos muy interesantes y que podemos ver a través de la publicidad los distintos hitos de la empresa, los distintos hitos que la sociedad también fue viviendo y que aprendemos cosas que la verdad muchos desconocíamos. Les doy las gracias a Raimundo y Carlos por acompañarnos, por contarnos toda esta historia y a todos los que nos acompañaron virtualmente desde su casa. Mucho gusto, hasta luego, nos encontramos en otra ocasión. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.